Retomando el hilo de un tema que hemos conversado en este programa con el abogado Paulo Díez Gargari, abogado y representante de Infraiber, que ha presentado varios asuntos a nombre de Infraiber y otros tantos a nombre personal como ciudadano de este país. Y bueno, pues ha tenido realmente un conjunto de señalamientos en relación al tema de las obras del viaducto Bicentenario, de OHL, de recursos financieros que aparecieron en las cuentas del SASCAEM, este sistema del Estado de México, que bueno, pues recibió en algún punto de su historia reciente 1,600 millones de pesos, este sistema de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares del Estado de México. Estaba registrado esta cantidad, este monto de 1,600 millones de pesos, sin una lógica clara de cómo habían llegado ahí y cómo estaban ahí en una cuenta de cheques, en pocas palabras. El abogado Díez Gargari pues solicitó, no solamente hizo el señalamiento público hizo una serie de consideraciones de lo que significaba tener ese recurso puesto ahí en una instancia pública en donde no tenía lógica que estuvieran. Por la propia dinámica de ingresos y egresos de una institución de esta naturaleza. El caso es que Paulo Díez, el abogado, le solicitó información directamente a la propia unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Y resulta que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda ya le contestó, ha dado una respuesta a Paulo Díez. Esta instancia, bueno, que como su nombre le indica, se dedica precisamente a el tema de inteligencia financiera y de investigaciones de esta naturaleza para la Secretaría de Hacienda. El abogado solicitó que se investigara. Y no solamente solicitó que se investigara, sino que incluso denunció la operación de probable lavado de dinero por 1,600 millones de pesos realizada precisamente, según su afirmación, a través de este SASCAEM, de este sistema de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares del Estado de México. Ya ha enviado también ya incluso al propio secretario de Hacienda un comunicado por escrito en respuesta al oficio de la Unidad de Inteligencia Financiera. Así que, para dar seguimiento a este tema, que es sumamente delicado, le hemos llamado al propio Paulo Díez Gargari para que nos puedas contar, abogado, de todo esto, de qué te contestó la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y de qué dices al respecto de lo que te contestó sobre este tema del que hablamos hace ya algunos días. Buenos días y bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Carmen, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a tu auditorio. Pues mira, para puntualizar nada más, Carmen, la solicitud que yo le formulé a la Secretaría de Hacienda el 17 de abril de este año, la formulé directamente al secretario de Hacienda, no a la Unidad de Inteligencia Financiera, y de ahí lo turnaron, digamos, mi solicitud la turnaron a la Unidad de Inteligencia Financiera, y de ahí deriva esta respuesta que es una cosa pues patética, vergonzosa, Carmen, que refleja este modo de actuar de muchos de nuestros servidores públicos, que es el de la simulación y el del engaño. Es decir, no es posible que un ciudadano informe al secretario de Hacienda respecto de una operación en la que existen indicios suficientes para que se considere como una operación con recursos de procedencia ilícita, realizada a través, Carmen, de un organismo público por 1,600 millones de pesos, y que contesten esta cosa que además no tiene ningún fundamento legal. Es decir, la ley en estos casos, Carmen, lo que dice es que cuando se celebren operaciones de este tipo con recursos de procedencia ilícita a través de alguna institución del sistema financiero mexicano, como ocurre en este caso en el que hay una chequera abierta a nombre de una, digamos, en una institución de crédito mexicana a nombre del SASCAEM, esos casos tienen que ser denunciados por la propia Secretaría de Hacienda ante el Ministerio Público. Lo que a mí me responde el director de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, Carmen, es que esa unidad no tiene competencia para recibir denuncias ni para investigar. Y uno dice, bueno, pero si hace falta nada más leer el artículo 15, Carmen, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, para darse cuenta de que la Unidad de Inteligencia Financiera, por supuesto que tiene facultades para recibir y analizar todas estas reportes o documentación o información
que puedan estar relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, dice el propio artículo, debiendo integrar los expedientes respectivos. Otra facultad suya es denunciar ante el Ministerio Público estas operaciones, allegándose los elementos probatorios del caso. Esto me parece que es inaceptable, me parece que no debemos permitir esto como ciudadanos, y por eso es que le vuelvo a escribir al secretario para pedirle pues que me confirme si ellos consideran que esto es así, porque si la Secretaría insiste en esta postura, pues esto lo que significa, Carmen, o lo que representa es una denegación absoluta de justicia. Si yo no puedo denunciar directamente del Ministerio Público y quien debe denunciar es la Secretaría de Hacienda, se niega a cumplir con sus obligaciones, pues entonces tendré que acudir ante las instancias internacionales competentes, porque el tema es muy grave, Carmen. Esto se inscribe en el proceso electoral del Estado de México, donde lo que estamos viendo es auténticamente una elección de Estado, en la que ante la falta de argumentos y de propuestas del candidato del Mazo, pues lo que hay es una fábrica de dinero que se está canalizando ilícitamente hacia esas campañas y que debe detenerse, porque ese es un daño muy grave el que se le ocasiona al país, y esto tiene que detenerse de alguna manera, ¿no? Lo que yo creo que es inaceptable, Carmen, es que la Secretaría nos diga que ellos no tienen nada que hacer, que quieran seguir jugando al avestruz, ¿no? A ver si te entiendo bien, abogado Paulo Díez. Tú dices, hiciste la precisión correcta, desde luego, de que la solicitud se le hiciste a Hacienda y Hacienda la remite a la unidad de inteligencia financiera, quien te responde. Te responde que carece de competencia, leo textual, esta unidad administrativa carece de competencia para recibir denuncias por hechos delictivos, así como para realizar una investigación, ello en virtud de que dicha atribución corresponde exclusivamente al Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Tú podrías ir al Ministerio Público a presentar esta denuncia? No, porque la ley, Carmen, ese es el tema, en ¿no? este caso en particular... Ese es el tema. Existe una serie de disposiciones que tienen que ver con el sistema financiero mexicano que realmente no se entiende muy bien la lógica de esto, en la que el ciudadano común y corriente no puede denunciar, sino que esa denuncia tiene que ser presentada por la Secretaría de Hacienda. Es el mismo caso, Carmen, por ejemplo, de las denuncias en contra de OHL y de Deloitte que he presentado en relación con la manipulación contable, que no avanzan porque quien debe de denunciar esto es la Secretaría de Hacienda y se niega a hacerlo, ¿no? Esta actitud de la Secretaría, lo que yo te digo es que equivale a una auténtica denegación de justicia, porque no puedo como ciudadano ir directamente a denunciar ante el Ministerio Público y hacer que avance una investigación ahí, sino que tiene que ir a través de la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda, pero además de una manera, lo que te digo, contraria a derecho, Carmen, pues me responde que no tiene competencia. Por supuesto que tiene competencia. Lo que ocurre aquí, Carmen, como se lo pongo en el propio escrito al secretario de Hacienda, no debemos olvidar que esta es una unidad que le sigue reportando, aunque sea de manera informal, al hoy canciller Luis Videgaray, que tiene un interés muy particular en que ni esta operación se investigue, ni se investigue tampoco la operación de su casa en Malinalco, que como lo pongo ahí por escrito al secretario, Carmen, es el prototipo de una operación con recursos de procedencia ilícita en cualquier lugar del mundo. Paulo Díez Gargari, entonces lo que sigue es, ¿qué? Lo que sigue es esperar la respuesta del secretario de Hacienda, Carmen, a quien este señor que me mandó el oficio no le puso copia. A mí me parece que el secretario no está enterado de esta respuesta, que es una barbaridad, y que pues me confirme que efectivamente la Secretaría tiene facultades para investigar y que empiece a investigar. Una de las cosas que le pedí, si recuerdas, Carmen, y que es muy importante y urgente, es que la Secretaría le ordene tanto al banco en el que está abierta la cuenta como al SASCAEM que no destruyan ni oculten evidencia, porque todos estos días que pasan pues pueden servir para que efectivamente se esté destruyendo evidencia que puede ser muy importante en el caso. Si eso es así, pues habrá que seguir esta investigación y por otra parte, digamos, esta es una parte del tema, por la otra sigo analizando la posibilidad de presentar una denuncia ante la FEPADE, porque lo que yo sostengo es que estos recursos, Carmen, cuyo origen lícito no puede acreditar el gobierno de Erubiel Ávila, pudieron haber sido canalizados al financiamiento ilegal de la campaña para gobernador en el Estado de México, y esa es la otra parte de la ecuación. De modo que necesitamos, por un lado, que la Secretaría investigue acá,
y del otro lado que la FEPADE vea si esos recursos fueron o no a dar a la campaña política de algún partido político. Lo conversamos, Paulo Díez Gargari, en su momento, cuando diste a conocer que habías encontrado en las cuentas del Sascaem esa cantidad de 1,600 millones de pesos que no se explica. Es decir, ¿por qué el Sascaem tenía esa cantidad en esa cuenta de cheques? Creo que valdría la pena que recuperáramos el planteamiento inicial que hiciste en términos públicos. ¿Por qué te llamó la atención esos 1,600 millones de pesos? ¿Qué de raro tiene que el Sascaem tenga esa cantidad en sus cuentas? Son unos estados financieros, Carmen, que internos al 30 de septiembre del 2016 y del 2015. Y lo que ocurre es que en el renglón de activos, en efectivo, pues aparece un monto bestial como de 1,800 millones de pesos. Y claro, pues lo primero que hago es tratar de ver cuál es el ingreso que generó ese saldo en una chequera, y no existe el ingreso. Es decir, no hay un ingreso por 1,600 millones de pesos que justifique ese saldo. Pero tampoco hay disposiciones de deuda. En los propios estados financieros, Carmen, se dice que el Sascaem no dispuso de recursos de deuda en esos años, de modo que lo que tenemos es una cantidad absurda que nunca en su vida ha recibido por ningún concepto el Sascaem, de 1,600 millones de pesos mantenidos en una chequera, suponemos que incluso sin generar intereses, y al mismo tiempo, Carmen, se inventa en los estados financieros del Sascaem una cuenta por pagar a corto plazo para el gobierno del Estado de México. ¿Qué es lo que ocurre? Esta es una operación con la que muy fácilmente se pueden lavar recursos y engañar a la sociedad. ¿Cómo? Pues se ingresa este dinero sucio al Sascaem, 1,600 millones de pesos, Carmen, a un organismo público más o menos auditado, pero al que la gente tampoco le pone mucha atención, que está auditado, y luego se hace parecer como si se le pagara al gobierno del Estado esta cantidad, pero en realidad esos fondos se pagan a alguna otra cuenta, a través de las cuales pues es muy fácil fondear tarjetas, la efectiva o cualquier cosa como esta. Y entonces uno nunca se entera. En realidad, Carmen, si estos estados financieros intermedios no se hubieran publicado, difícilmente habríamos podido ver el engaño, porque es altamente probable que esos recursos hubieran salido en el mes de octubre o noviembre o diciembre, y de ser así, en los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 ya no aparecerían esos recursos y nadie habría podido ver nunca qué fue lo que ocurrió. Afortunadamente, no sé si por descuido o porque alguno de los servidores públicos del Sascaem, harto también de la corrupción, pues puso esto ahí en el sistema de transparencia del Estado de México y nos permitió detectar efectivamente esta irregularidad. Y es algo tan grave como para que hoy la Unidad de Inteligencia Financiera nos diga pues que ellos no son competentes, ¿no? No son competentes para investigar algún asunto relacionado con hechos delictivos, pero tú dices quien puede solicitar que se investigue algo de esta naturaleza es la propia Secretaría de Hacienda. Es un círculo vicioso. Pues sí, pero incluso, Carmen, esto es todavía peor. La Unidad de Inteligencia Financiera sí está facultada para investigar actos probablemente constitutivos de delito para que ellos integren su propia investigación y denuncien ante el Ministerio Público. Es una facultad expresa de la Secretaría y no debemos olvidar una cosa, Carmen, que a diferencia de lo que ocurre con los particulares, las facultades de la autoridad son de ejercicio obligatorio, no potestativo. Es decir, el hecho de que sea una facultad no quiere decir que la ejerzan cuando le da la gana. La deben ejercer siempre que se presenten los casos en que debe ejercerla, ¿no? No discrecionalmente, sino la obligación es todo el tiempo. A menos que la ley les dé esa facultad expresa en ciertos casos muy limitados de ejercer discrecionalmente ciertas facultades, pero todas las demás son de ejercicio obligatorio. En la carta que te envía el director de Procesos Legales B de la Unidad de Inteligencia Financiera, no hace alusión alguna a los 1,600 millones de pesos, es decir, no hace mención al tema, pues no dice que ni siquiera le llame la atención, ni siquiera que va a hacer alguna revisión, no dice nada. No dice nada, ni le marca copia a las personas a las que yo les mandé el escrito, ni le marca copia al secretario de Hacienda. Es más, Carmen, si tú ves esto, ni siquiera pone su nombre. Es decir, es está verdad, la firma de una persona, está la firma de una persona director que dice de procesos director legales, de procesos legales, pero que no sabemos siquiera si es o no es, porque no puso ni el nombre, ¿no? Es verdad, no tiene nombre. No, es una vergüenza completa la respuesta, Carmen.
No me había fijado que no tiene nombre, sí. Pues, por eso le mando yo este nuevo escrito al secretario pidiéndole, uno, pues que le instruya al titular de la unidad de inteligencia financiera que haga su trabajo y que se dejen de cuentos, ¿no? Porque aquí hay un interés superior de la República que debemos cuidar y que se trata de un eventual financiamiento ilegal de campañas políticas con dinero sucio, Carmen, gravísimo. A ver, déjame detener aquí, tú lo has dicho varias veces y yo te preguntaría, ¿y de dónde saca Paulo Díez que ese dinero, 1,600 millones de pesos, por hablar exclusivamente de esta cantidad que está en estas cuentas del SASCAEM, ¿de dónde sacas tú que ese dinero puede ser utilizado o puede estar siendo utilizado para campañas políticas? De no ser una sospecha. Aquí está la relación esta que yo hacía, Carmen, es decir, en el momento en que ingresan esta cantidad de recursos cuyo origen no se puede explicar y que crean esta cuenta por pagar a corto plazo en favor del gobierno del Estado, ese es el canal a través del cual se distribuyen. Y cuando uno ve, Carmen, las cantidades de recursos que se están distribuyendo en el Estado de México para favorecer y para llevar a cabo esto que yo llamo una elección de Estado, pues es altamente probable que efectivamente esos recursos se estén destinando hacia allá. ¿Por eso dices que piensas ir a la FEPADE? Exactamente. Y por eso, oye, es una cuestión muy sencilla, lo que les hemos dicho siempre, si el gobernador Erubiel Ávila, en lugar de esconderse, en lugar de negar la información, diera la información, pues no tendríamos que estar haciendo todas estas denuncias ni nada. Si el dinero es limpio y no sucio, pues ¿por qué no aparece el vocero del gobierno del Estado y a los medios, a través de los medios, a la sociedad le informa de dónde vienen esos recursos y a dónde se destinaron? Pero cuando llevamos más de un mes y no hay respuesta en un tema tan grave, Carmen, pues lo único que hace es fortalecer las dudas razonables que tenemos todos los mexicanos respecto de ese dinero, ¿no? Pues con este tipo de respuestas, ¿cómo no? Porque ciertamente no parece que la autoridad la autoridad correspondiente esté interesada en atender la solicitud de investigación de una cosa tan bien descrita como esta. Eso llama mucho la atención, lo que hace es, lo que dices, alimentar una suspicacia que de por sí está muy presente entre todos nosotros. Carmen, cuando en España se investiga un soborno de 1.400.000 euros con dinero que sale de México, cuando Esperanza Aguirre renuncia, cuando hay altos funcionarios encarcelados, algunos otros empresarios sujetos a proceso penal, y aquí, el lugar de donde sale el dinero, nadie dice nada, Carmen, es que algo muy mal está ocurriendo en ese estado y en particular con la infraestructura carretera y más en particular todavía con los casos de OHL, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay que verlo de esa manera y la propia sociedad mexicana vernos en esos espejos, lo que ocurre en procesos abiertos judiciales, maxiprocesos que hay por todos lados ahorita, maxiprocesos en Brasil, que es impresionante el caso de Odebrecht, o el maxiproceso de OHL en España, que efectivamente van rastreando todo, rastrean documentos, rastrean transferencias, rastrean correos electrónicos, rastrean indicios, rastrean qué le dijo uno al otro. Es muy impresionante ver cómo los sistemas judiciales, por lo pronto el brasileño, por hablar del de Odebrecht, están rastreando todos los elementos que se tienen a la mano para ir descubriendo una trama de complicidades, una trama de corrupción, una trama de situaciones que tienen que ser esclarecidas en la lógica de la ley. Pero ciertamente, si aquí tenemos 1,600 millones de pesos, por hablar de este botón de muestra, si tenemos 1,600 millones de pesos, y no de presos, que estaría bueno también, a lo mejor hasta más, ¿verdad? Pero bueno, si tenemos 1,600 millones de pesos, que un ciudadano, como tú dices, a ver, ¿no le suena raro que el SASCAEM tenga 1,600 millones de pesos en una cuenta de cheques cuyo beneficiario es el Estado de México y no sabemos de dónde vienen? Y cuando se pregunta, la respuesta es esta, es sumamente preocupante, sin duda. Sí, pero yo creo que la obligación, pues, de los ciudadanos es esa, Carmen, seguir insistiendo y hacer que las cosas pasen, porque el nivel de frustración de la sociedad ante la corrupción y la impunidad, y peor todavía, al ver que no ocurre nada, es muy alta, ¿no? Y yo creo que la obligación es hacer que las cosas empiecen a ocurrir. Hacer que las cosas empiecen a ocurrir es una gran frase, Paulo Díez, que desde luego es adoptable para una sociedad como la nuestra, hacer que las cosas empiecen a suceder, y eso cruza por
tener información, abrir el debate, seguir los temas, exponer públicamente y elevar el nivel de exigencia de una sociedad frente a sus autoridades. Por lo pronto ahí dejamos en el aire la pregunta de si Hacienda, eventualmente la FEPADE, si das el paso para presentar la denuncia en la FEPADE, pues abren una investigación formal y que nos digan de dónde salieron esos 1,600 millones de pesos, cuenta de cheques Estado de México, en medio de un proceso electoral como este. Las preguntas son pertinentes, sin duda, obligatorias para una sociedad y pues estemos en contacto, Paulo. Claro que ya sí, nos Carmen. Contarás si te fuiste a la FEPADE y si presentas esta denuncia formalmente. Por supuesto, muchas gracias y de nuevo un saludo a tu auditorio. Igualmente, Paulo Hasta Díez, luego. el abogado que pues no quita el dedo del renglón de estos temas relacionados con el Estado de México. En este caso, pues esta muy importante muy importante hallazgo, digamos, que hizo al revisar las cuentas del SASCAEM. Pues ahí está la pregunta respondida de esta manera, no la pregunta, la solicitud de investigar un tema así, y la respuesta de aquí: no hacemos investigaciones de presuntos delitos. Y entonces, ¿quién? Si Hacienda no pide que se haga esto ante el Ministerio Público, un ciudadano no puede hacerlo, por lo que acaba de explicar el abogado. Vaya círculo vicioso este. Y pues quedan ahí los 1,600 millones y la pregunta y las preguntas abiertas. Hacemos una pequeña